Capítulo 4 del Poder Judicial. Artículo 105. Artículo 105. La Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá, en los términos que señale la ley reglamentaria, de los asuntos siguientes. 1. De las controversias constitucionales que, con excepción de las que se refieran a la materia electoral, que susciten entre a. La Federación y un Estado o el Distrito Federal. B. La Federación y un municipio. C. El Poder Ejecutivo y el Congreso de la Unión, aquel y cualquiera de las cámaras de este, o, en su caso, la Comisión Permanente, sean como órganos federales o del Distrito Federal. D. Un Estado y otro. E. Un Estado y el Distrito Federal. F. El Distrito Federal y un municipio. G. Dos municipios de diversos estados. H. Dos poderes de un mismo estado sobre la constitucionalidad de sus actos o disposiciones generales. I. Un estado y uno de sus municipios sobre la constitucionalidad de sus actos o disposiciones generales. J. Un estado y un municipio de otro estado sobre la constitucionalidad de sus actos o disposiciones generales. K. Dos órganos de gobierno del Distrito Federal sobre la constitucionalidad de sus actos o disposiciones generales. Y L. Dos órganos constitucionales autónomos y entre uno de estos y el Poder Ejecutivo de la Unión o el Congreso de la Unión sobre la constitucionalidad de sus actos o disposiciones generales. Siempre que las controversias versen sobre disposiciones generales de los estados o de los municipios impugnadas por la Federación, de los municipios impugnadas por los estados, o en los casos que se refieren los incisos C, H y K anteriores, y la resolución de la Suprema Corte de Justicia las declare inválidas. Dicha resolución tendrá efectos generales cuando hubiera sido aprobada por una mayoría de por lo menos 8 votos. En los demás casos, las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia tendrán efectos únicamente respecto de las partes de la controversia. 2. De las acciones de la constitucionalidad que tengan por objeto plantear la posible contradicción entre una norma de carácter general y esta Constitución. Las acciones de inconstitucionalidad podrán ejercitarse dentro de los 30 días naturales siguientes a la fecha de publicación de la norma por a. La equivalente al 33% de los integrantes de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión en contra de leyes federales o del Distrito Federal expedidas por el Congreso de la Unión. B. El equivalente al 33% de los integrantes del Senado en contra de leyes federales o del Distrito Federal expedidas por el Congreso de la Unión o de tratados internacionales celebrados por el Estado mexicano. C. El Procurador General de la República en contra de leyes de carácter federal, estatal y del Distrito Federal, así como de tratados internacionales celebrados por el Estado mexicano. D. El equivalente al 33% de los integrantes de alguno de los órganos legislativos estatales en contra de leyes expedidas por el propio órgano. E. El equivalente al 33% de los integrantes de la Asamblea de Representantes del Distrito Federal en contra de leyes expedidas por la propia Asamblea. Y F. Los partidos políticos con registro ante el Instituto Federal Electoral por conducto de sus dirigencias nacionales en contra de leyes electorales federales o locales y los partidos políticos con registro estatal a través de sus dirigencias exclusivamente en contra de leyes electorales expedidas por el órgano legislativo del Estado que les otorgó el registro. G. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos en contra de leyes de carácter federal, estatal y del Distrito Federal, así como de tratados internacionales celebrados por el Ejecutivo Federal y aprobados por el Senado de la República que vulneren los derechos humanos consagrados en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que México sea parte. Asimismo, los organismos de protección de los derechos humanos equivalentes en los estados de la República en contra de leyes expedidas por las legislaturas locales y la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal en contra de leyes emitidas por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. La única vía para plantear la conformidad de las leyes electorales a la Constitución es la prevista en este artículo. Las leyes electorales
y locales deberán promulgarse y publicarse por lo menos 90 días antes de que se inicie el proceso electoral en que vayan a aplicarse, y durante el mismo no podrán haber modificaciones legales fundamentales. Las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia solo podrán declarar la invalidez de normas impugnadas siempre que fueren aprobadas por una mayoría de cuando menos 8 votos. 3. De oficio o a petición fundada del correspondiente Tribunal Unitario de Circuito o del Procurador General de la República, podrá conocer de los recursos de apelación en contra de sentencias de jueces de distrito dictadas en aquellos procesos en que la Federación sea parte y que por su interés y trascendencia así lo amerite. La declaración de invalidez de las resoluciones a que se refieren las fracciones 1 y 2 de este artículo no tendrán efectos retroactivos, salvo en materia penal, en la que regirán los principios generales y disposiciones legales aplicables de esta materia. En caso de incumplimiento de las resoluciones a que se refieran las fracciones 1 y 2 de este artículo, se aplicarán en lo conducente los procedimientos establecidos en los 2 primeros párrafos de la fracción 16 del artículo 107 de esta Constitución. Artículo 105.